Hay miedos que no son lo que parecen, miedos que tienen una explicación tan lógica, tan razonable, que ni se nos ocurre mirar debajo. Nos decimos, claro, que siento esto con todo lo que ha pasado y ahí lo dejamos. Y sin embargo, muchas veces debajo de ese miedo tan normal, tan justificado, vive una historia mucho más antigua, una que no es la que crees. Hoy quiero contarte la historia de una mujer. Voy a cuidar mucho su identidad, así que he cambiado los detalles que podrían reconocerla. Pero lo esencial es real, tal y como ocurrió en una sesión privada conmigo de canalización. Te lo cuento porque lo que le pasó a ella te pasa a ti también, a mí, de otra forma. Y porque su historia muestra mejor que cualquier explicación algo que quiero que entiendas hoy, que aprender a leer lo que sientes lo cambia todo. Al final de este vídeo vas a entender cómo se distingue un miedo de superficie de lo que verdaderamente lo sostiene y por qué eso, lejos de ser un detalle, puede cambiar la forma en que vives. Esta mujer llegó a la sesión con una sensación muy concreta y muy física. No podía dormir, llevaba días con insomnio. Acababa de separarse, había estado viviendo fuera con su pareja, se había venido a España y al terminar la relación regresó a su país de origen, Argentina. Ella sola con su hija, una bebé de poco más de un año. Se fueron a vivir a una casa las dos solas. Y a los pocos días de llegar, quizás semanas, entraron en su casa. No estaban ellas en ese momento, no les pasó nada, no se le llevaron nada importante. Pero algo dentro de ella, de la mamá, se rompió. Desde esa noche el miedo se hizo enorme. Miedo a que volvieran, miedo a estar solas, miedo sobre todo por su hija, claro. Y el cuerpo se le cerró. Dejó de dormir noche tras noche, en guardia, agotada, sola con una hija pequeña. Si me cuentas esto por la calle, la explicación parece evidente, ¿verdad? Una mujer joven, recién separada, sola con un bebé, en un lugar nuevo, a la que le acaban de entrar en la casa, y claro, tiene miedo, es lógico, cualquiera lo tendría. Y aquí es donde quiero que pares conmigo un momento, porque que todo encaje no significa que sea toda la verdad. Lo que sentimos casi siempre tiene capas. Hay una primera capa, la más visible, la que tiene una explicación racional perfecta. Y esa capa es real, no lo niego nunca, pero muchas veces es solo la superficie, es la punta de algo. Como se dice muchas veces, es la punta del iceberg. El error que cometemos casi todas las personas, sean sensibles o no, es quedarnos ahí. Tengo miedo porque me pasó esto, punto. Y no miramos debajo. Lo que pasa es que si eres una persona sensible, quedarte en la superficie te cuesta más caro, porque tú no recibes solo el miedo, recibes también el campo, la intensidad, mil matices a la vez, y sin una forma de ordenar todo eso, te desbordas. Nos quedamos calmando la superficie, intentando razonar el miedo, poniendo cerraduras nuevas y no entendemos por qué, por mucho que lo razonemos, el miedo no se va. Porque la pregunta que lo cambia todo no es ¿qué me da miedo? La pregunta que lo cambia todo es ¿de dónde viene de verdad ese miedo? En la sesión, cuando empecé a mirar con ella más allá de lo evidente, vi que ese miedo tenía una primera capa muy mental y muy emocional a la vez. Un pensamiento en bucle alimentándose solo y una emoción de miedo que crecía con cada pensamiento, los dos retroalimentándose. Y por debajo de esa capa mental y emocional algo se movía que no tenía que ver con la intrusión en sí, con la entrada en su casa. Quiero decir esto con mucho cuidado porque es delicado. Lo que ocurrió no fue culpa suya. A nadie le pasa algo porque lo atrajo, como si fuera un castigo. No va de nada de eso y quiero que te quede muy claro. Va de que a veces la vida nos pone delante un suceso que funciona como un espejo.
No provocamos el espejo, pero al espejo nos muestra algo. Y lo que ese suceso le estaba mostrando a ella no era el mundo es peligroso, era un miedo mucho más antiguo que vivía dentro en el inconsciente y que llevaba años esperando el momento para hacerse consciente. Su miedo de ahora era la puerta, no era el problema. Y aquí está una de las cosas más importantes que he aprendido y enseño. No todo lo que sientes tiene el mismo valor, ni está hablando de lo mismo. Discernir es aprender a preguntarte, ¿esto que siento me habla del presente? ¿O el presente solo ha tocado una herida que ya estaba ahí desde antes? Porque la respuesta cambia por completo lo que tienes que hacer con ello. Y quiero detenerme un segundo aquí, porque es parte de cómo trabajo. Yo no entro en una canalización esperando nada. No voy a buscar una respuesta concreta ni me adelanto a lo que debería salir. Me entrego a lo que el alma necesita mostrar, a las infinitas posibilidades, sin expectativas. Por eso, una y otra vez aparece justo lo que la mente no habría imaginado. Y esta vez no fue distinto. No apareció la casa, no apareció el peligro de estar sola. Apareció su padre. Su padre había muerto cuando ella era muy pequeña. Estuvo mucho tiempo enfermo y durante esa enfermedad ella, siendo una niña, sin que nadie se lo pidiera, se puso de forma instintiva en el lugar de la que cuida. Dejó de ser una hija que juega para convertirse en una pequeña cuidadora. Maduró de golpe, demasiado pronto. Una niña haciendo de sostén cuando todavía necesitaba que la sostuvieran a ella. Y ahí, en ese momento de su infancia, se grabó una herida muy honda en su energía masculina interna, en esa parte de nosotros que sostiene, que protege, que dice, yo me ocupo, yo puedo. La parte que su padre no pudo sostener porque se estaba yendo y que ella tuvo que cargar siendo demasiado pequeña. Por eso ese miedo era tan grande, tan desproporcionado, tan imposible de calmar con la lógica, porque no le estaba hablando a la mujer adulta, le estaba hablando a la niña. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué justo en este momento de su vida? Sola, teniendo que ser padre y madre a la vez para su hija pequeña. ¿Lo ves? La vida le había llevado literalmente de regreso a su origen en el momento exacto en que tenía que sostener sola a una niña, a su hija, que era justo lo que su padre no pudo hacer con ella. El alma no estaba repitiendo el dolor por repetir, lo estaba trayendo a la superficie para sanarlo en la profundidad, para que ella no le pasara sin darse cuenta. Ese miedo heredado a su propia hija, para cortar ahí. Su regreso a las raíces era en el fondo una oportunidad de sanar el origen. Quiero que paremos aquí un momento, tú y yo. Si estás en un sitio donde puedes, baja la mirada, cierra los ojos, respira y piensa en un miedo, una inquietud, algo que sientes ahora mismo en tu vida y que tiene una explicación tan lógica que nunca la has cuestionado. No tienes que resolverlo, solo hazte una pregunta despacio. ¿Y si esto que siento no empezó aquí? ¿Y si ya estaba en mí desde mucho antes y lo de ahora solo lo ha despertado? No fuerces la respuesta, solo deja la pregunta abierta y respira. Quédate con lo que haya aparecido, aunque sea muy sutil. A veces no es una idea, es una sensación en el cuerpo. Eso también cuenta. Seguimos. En la sesión acompañé a esta mujer a volver a aquella escena de su infancia, a verse de nuevo como la niña que era, pero esta vez sentada en el regazo de su padre, a armonizar esa memoria,
a devolver el peso que cargó demasiado pronto, a equilibrar esa energía masculina herida y traerla de vuelta al centro, a su centro, para que dejara de vivir desde la falta, a empezar a vivir desde el sostén, desde el corazón, desde un corazón completo. Y ocurrió algo muy hermoso. También se mostró el alma de su hija, acompañándola en ese momento, como diciéndole, sana tú, para que yo no tenga que cargar con lo que no es mío. Hermoso. Porque ese miedo no era de la niña que tiene ahora, no tenía por qué heredarlo. Hicimos una armonización de su campo buscando el equilibrio en su parte femenina y en su parte masculina como mujer y como madre, y anclamos esa nueva energía en su casa, en su hogar, en su nuevo hogar, para que dejara de ser un lugar de amenaza y volviera a ser un refugio, el hogar del corazón, un hogar para ella y su hija. Y lo que pasó después no fue magia. Quiero ser honesta contigo en esto. No fue un truco ni una promesa milagrosa. Fue integración. Cuando esa memoria se reorganizó, cuando ese miedo dejó de hablar desde la niña y empezó a hablar desde la mujer que ella es hoy, el miedo se desbloqueó, tomó conciencia de lo que de verdad la sostenía y recuperó la paz interna. Volvió a sentir que tenía raíces firmes debajo, volvió a sentir la seguridad en su propia casa y volvió a dormir. Las dos volvieron a dormir tranquilas. Te cuento todo esto porque lo que le pasó a ella te puede estar pasando a ti también de alguna otra manera. Todos tenemos miedos, intuiciones, señales, sensaciones que damos por entendidas y que nunca miramos por debajo, más a lo profundo. Y aprender a mirar debajo, a recibir lo que sientes sin desbordarte, a discernir de dónde viene de verdad, a llegar a la raíz, a entender por qué aparece ahora y hacer algo real con ello, no es un don con el que se nace, ni un privilegio para unos pocos. Es algo que se aprende. Y cuando lo aprendes, tu sensibilidad deja de ser eso que te desborda, eso que te confunde, eso que te desequilibra y se convierte en una guía, en una brújula, en algo en lo que puedes confiar. Este recorrido que acabas de ver hoy, recibir lo que llega, discernir de dónde viene, ir a la raíz, unir las piezas y aplicarlo a tu vida real, es el corazón de lo que enseño. Le llamo canalización encarnada y es la base de Canal de Luz, mi formación, que próximamente estaré lanzando. Pero no quiero que entres en nada sin haber dado antes el primer paso por ti mismo o por ti misma. Así que te dejo dos cosas y elige lo que más te llame hoy o incluso ambas. La primera, hace unos días publiqué una guía gratuita para aprender a distinguir si lo que sientes viene de tu intuición, de tu mente, de tu emoción, de tu campo o de tu guía. Es exactamente el primer paso de todo esto que hemos visto hoy, el discernimiento. Tienes el enlace para descargártela aquí abajo o en el link de mi bio o incluso en mi web laspleiades.es. Y la segunda, si sientes que esto que comparto te resuena y no quieres perderte nada de lo que voy compartiendo, ni la apertura de la formación de Canal de Luz, puedes entrar en el espacio de Canal de Luz. Te dejo también el enlace, también está en mi página web y así te llegará todo de primera mano, con calma y con prioridad. Gracias por quedarte hasta aquí conmigo. Y recuerda esto aunque no te quedes con nada más. Lo que sientes no viene a desbordarte ni a desequilibrarte, viene a mostrarte algo. Solo hay que aprender a leerlo. Nos vemos pronto. Gracias.